Tenemos este fin de semana por Cantabria a Inés Gutiérrez, que es investigadora en urbanismo. Bueno, ahora os cuenta, la tenemos en Eureka. Inés, muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, muchas gracias. Estás el sábado Sí, el sábado por la tarde a las 7. a las 7 en Eureka, que ya sabéis que está en la calle San Simón, para hablar de tu investigación sobre urbanismo, que además es una mezcla de estudio de zonas residenciales, ¿no? De lo que en Madrid se llaman los PAUs, ¿no? Pero también del urbanismo con perspectiva de género. Tocas como muchísimos palos. Nosotros te, te seguíamos, te descubrimos, bueno, pues por esa investigación que hiciste, la tesis y que luego se convirtió en un libro, que estuviste empotrada en un área residencial. Bueno, cuéntanos un poco esa experiencia, cómo fue y qué conclusiones sacaste. Muy bien, bueno, pues yo hice esta investigación efectivamente en Madrid, en unos barrios en concreto de Madrid, que ahora os explicaré. Yo soy antropóloga social, entonces los antropólogos y las antropólogas, por el tipo de perspectiva que tenemos, que nos interesa mucho como entender el punto de vista, los motivos y las expectativas que la gente tiene, pues nos interesa hacer un trabajo como muy intensivo y en contacto con la gente, ¿no? Entonces yo me fui a vivir, viví durante 2 años en un barrio residencial, que es la zona nueva que se construyó en el barrio de Carabanchel. Carabanchel es un distrito muy grande, que tiene pues 250.000 habitantes, ¿no? Es muy grande y muy Imagínate. heterogéneo, pero más o menos se puede considerar dentro de lo que entendemos como barrios pues, obreros o populares. Entonces, en la época del boom inmobiliario se construye, pegado a este Carabanchel antiguo, toda una zona nueva de urbanizaciones, Ujú, que es lo que se conoce como PAU, Programas de Actuación Urbanística, que se construyen 13 en total en las periferias de Madrid. Entonces, lo que a mí me interesaba entender de estos barrios, en concreto de Carabanchel, es cómo esta nueva forma de hacer ciudad, que la encontrábamos en el boom inmobiliario, no solamente en Madrid, sino en muchas otras zonas de nuestras ciudades, digamos que estaba haciendo una nueva manera de ciudad o transformando la ciudad y, por tanto, transformando también nuestros vecindarios y cómo vivimos, ¿no? ujú. Es que de primera sorprende, bueno, sorprende, llama la atención de lo que está pasando en el urbanismo, la elección del sitio, ¿no? Porque uno cuando piensa en nuevos desarrollos piensa más en las zonas de nadie, ¿no? En las zonas o el extrarradio de Madrid, que no es Madrid, digamos, ciudad, o estas zonas achaletadas, ¿no? Por así decirlo. Pero de repente nos está situando en, ¿no? En Carabanchel que existe, pero de repente consiguieron que en Carabanchel hubiera una parte, no sé si la palabra es descolgada, ¿no? Pero una palabra, una parte en la que de repente en Carabanchel se vive como si se viviera en, yo qué sé, en Majadahonda, por poner un ejemplo, ¿no? Que es un poco lo que llama la atención de esta forma de hacer urbanismo. Claro, bueno, aquí lo interesante es que en el periodo del boom inmobiliario, en realidad, el negocio estaba en la construcción, ¿no? Entonces, cualquier suelo vacante, cualquier suelo sin construir, era un suelo perfecto, digamos, para urbanizar, ¿no? Y se urbaniza sobre todo echando mano de estas tipologías que llamamos de baja densidad, y que, como digo, las encontramos también en otras zonas de nuestras ciudades. Nos estoy pensando, por ejemplo, en las zonas nuevas en el caso de Santander, pues de Nueva Montaña, o Mm, las zonas más recientes de la Lisal, mm, o en Torrelavega, zonas nuevas de Tanos, o en la zona de la estación de autobuses, ¿no? Y luego en los municipios colindantes de las ciudades, pues como Bezana o mm, Piélagos, durante el boom inmobiliario, muchos de los terrenos que quedaban vacíos se construyen y se construyen sobre todo utilizando esta forma de urbanizaciones, ya sea de chalets adosados o de edificios en altura, ¿no? Entonces, claro, la característica es que en muchos casos nos encontramos estas nuevas zonas pegadas a barrios pues, que fundamentalmente eran de origen pues, trabajador y mm. popular, ¿no? Claro, entonces tenemos la convivencia entre barrios, pues la imagen que tenemos de un barrio, con comercio, con comida en la calle, con de repente espacios que son en los que es inconcebible vivir sin coche, por ejemplo, en los que ya son. De hecho, una cosa que llamaba la atención yo cuando veía las entrevistas que te hacían era que era un perfil todo súper familiar, y que tú ahí eras un poco como, ¿no? En tu experiencia, digamos, de infiltrada, era como que eras una rara avis, como que era una experiencia como que no estaba hecho para ti, digamos, esa zona. Ujú. Claro, porque lo que es interesante de este fenómeno en concreto de los PAUs, que sobre todo
por lo que yo decido investigarlo, es por la dimensión, porque en otras ciudades, en otras zonas de la ciudad nos encontramos pequeños bloques o pequeños barrios, pero en el caso de los PAU son grandes barrios de grandes dimensiones, es decir, estamos hablando de 33.000, 34.000 habitantes, que es Mm. casi como la ciudad de Teruel, ¿no? Entonces, el fenómeno es que nos encontramos, pues eso, a casi 33.000 personas habitando a la vez un nuevo barrio en el mismo momento del ciclo vital, porque cuando esto pasa, la mayoría eran parejas jóvenes que empezaban a tener criaturas, empezaban a trabajar, y entonces digamos que el barrio es muy homogéneo, ¿no? En términos del perfil social, Sí, y van todos los habitantes pasando a la vez por el mismo ciclo de vida. Entonces es curioso porque al inicio de estos barrios nos encontrábamos con el poquito comercio que había, que era casi nada, pues farmacias o escuelas infantiles o guarderías. Poco a poco empieza a haber escuelas de inglés para los niños y las niñas, mm, ¿no? Y habrá que ver cómo siguen evolucionando. Entonces, claro, yo en ese contexto, que era pues una chica joven, que no vivía en familia, que no vivía con su pareja, que no tenía la propiedad de un piso, era completamente pues una rara avis en ese contexto. claro, claro, ¿no? ¿Alguna conclusión que haya sacado? No, me parece muy interesante lo de ver el comercio cambiar en tiempo real, ¿no? Porque uno diría, Ujú, pues en los próximos años empezará a haber hostelería, ¿no? Para pizzas y burgers y celebración de cumpleaños y cosas así. ujú, Por ejemplo, no sé, alguna cosa que te llama la atención, sobre todo eso, sobre la falta de servicios o sobre cómo se asume que ya está, que vives ahí, pero como si vivieras en cualquier otro sitio y para todo necesitas desplazamiento, o sea, que no yo que sé, que el centro de salud no es una pieza fundamental del barrio o el colegio, no sé, ese tipo de cuestiones. ujú. Claro, este es un tema muy, muy importante porque efectivamente una de las cosas que yo analizaba era que en el barrio, tal y como estaba diseñado el urbanismo, no se daba una vida de proximidad. ¿Qué es Mm, esto de una vida de proximidad? Pues significa que no tengamos que coger el coche y recorrer grandes distancias para ir a nuestro trabajo, para ir al ayuntamiento, para ir al centro de salud, para llevar a las criaturas al cole o para hacer las compras de la semana, ¿no? Estos barrios tienen un componente fundamentalmente residencial, solo hay viviendas, no hay pequeño comercio, no hay servicios públicos y entonces hace falta el coche para todo, los desplazamientos en coche para todo. ¿Qué pasa? Que esta vida que no es de proximidad y que nos implica desplazarnos para todo, pues en la cotidianidad las encargadas fundamentalmente de tejer todos estos espacios y de articularlos eran fundamentalmente las mujeres, ¿no? Que mm. eran las madres. Entonces ahí es donde entra todo este componente, pues de qué supone para las mujeres que son madres vivir en este tipo de barrios en los que pues una parte muy importante de su día consiste en estar con el coche para atrás y para adelante, tejiendo todas estas actividades que necesitamos en nuestra vida cotidiana y que están tan separadas, ¿no? Bueno, es que de repente ya creas casi la imagen que asociamos más a Estados Unidos de la madre del monovolumen, ¿no? De la madre que está todo el día con, yo qué sé, con la Kangoo, iba a decir, o unos, con el escénico, bueno, con el modelo que sea. Pues eso, con críos y a recados, se entiende, a comprar una gran superficie, a hacer un Ujú, recado al centro quizás, a cuidar visitar a la madre, etc. Ese tipo de cuestiones, ¿no? De repente, o sea, se crea un cambio muy fuerte en la concepción del día a día. ujú. Claro, y además también hay que pensar como la cuestión de digamos, de las desigualdades socioeconómicas aquí, porque estamos hablando todo el rato que esto supone como esta falta de recursos públicos y de recursos públicos se tiene que suplir con recursos de las familias o con dinero o contratando servicios de las propias familias, ¿no? Si tú no puedes ir en transporte público porque es imposible, tienes que coger el coche. Si tú no puedes ir a buscar a la niña después del cole, pues o te las apañas o va tu madre o, ¿no? Entonces, esto genera, esta falta de recursos públicos, lo que genera es una gran desigualdad, porque no todas las familias tienen a su disposición esta posibilidad de comprarlo, contratarlo o tenerlo a través de recursos privados, ¿no? Entonces, esto, digamos que redunda en las desigualdades socioeconómicas y de clase, y esto es importante para tenerlo en cuenta en los nuevos vecindarios. Además, como que es una estructura que de inicio parece tender al desarraigo y a un cierto autoclasismo en el sentido de, no sé, me haces pensar en desarrollos urbanos de otro momento masivos. Estoy pensando, yo qué sé, en la ciudad 70 en Madrid, en Coslada, ¿no? La 70 que lo llamaba la gente.
y que fue también construcción a mansalva para muchísima gente, pero ahí sí que se acabó generando lazos de comunidad, entre otras cosas porque, ¿no? Estas historias que cuenta la película del bus, ¿no? De, ¿no? Del bus del 43, creo Sí, que es, ¿no? ¿No? cuarenta y Del siete. Sí. 47. Que los propios vecinos acaban, también por su origen y extracción, peleando por los servicios, mientras que aquí parece un poco difícil imaginarnos, ¿no? A los que fueron tus vecinos secuestrando un autobús para que les, para que les llegue o cortando el tráfico para, ¿no? Para conseguir una nueva línea de autobús a un centro de salud, por ejemplo. Ujú. Bueno, este es un tema muy interesante, ¿no? Porque sí que encontramos mucha heterogeneidad de las procedencias de clase y de barrios en los distintos PAU, y esto también pasa en estas zonas que comentaba, por ejemplo, de Cantabria, ¿no? Mm, En el caso de Madrid no tiene nada que ver estos nuevos barrios que se construyen en el norte de los que se construyen en el sur. ¿Por qué? Porque en Madrid existe históricamente una brecha entre un norte noroeste más, con más poder adquisitivo y un sureste más empobrecido. Entonces, los nuevos vecindarios van a reproducir esta brecha socioeconómica. Entonces, fundamentalmente, las familias jóvenes que se van a los nuevos vecindarios, a los nuevos PAUs del sur, van a ser lo que yo llamo hijos e hijas de la periferia obrera, ¿no? Son familias jóvenes que proceden de estos barrios de clase trabajadora y popular y que en muchos casos han vivido estas historias de pues sus padres y sus tíos y sus tías luchando por conseguir servicios para esos barrios populares, pero que durante el boom inmobiliario tienen que comprar un piso en estos nuevos barrios porque eran los productos inmobiliarios que había, ¿no? Eran la única opción que tenían en términos de cercanía de su barrio, de acceso al precio de la vivienda. Entonces, no nos vamos a encontrar con poblaciones enriquecidas o de mucho dinero o con trayectorias así muy lujosas, sino todo lo contrario, barrios residenciales, pero en los que viven gente que viene de esas periferias obreras, ¿no? Entonces, aquí es muy interesante porque yo encontraba en los vecinos y vecinas, sobre todo en las vecinas con las que trabajé, como una doble pertenencia o un doble sentimiento que era muy curioso. Por un lado, valoraban mucho sus barrios de origen, esos barrios obreros y populares, seguían teniendo mucha relación con ellos, valoraban el pequeño comercio, volvían evidentemente los domingos a comer con la familia, ¿no? Había mucha relación de pertenencia. Pero por otro lado, coincidían en criticarlos de alguna manera porque habían cambiado, habían envejecido, estaban deteriorados, ponían como un tema negativo la llegada de población migrante, mm, los recursos como muy saturados y al mismo tiempo valoraban también las ventajas de su nuevo barrio de urbanizaciones, ¿no? Pues un barrio muy tranquilo, con viviendas más grandes, con mejores calidades, con servicios privados dentro de la urba como pues piscina, clases de pilates, de zumba. Entonces, lo que quiero decir con esto es que muchas veces pensamos, se nos activa ahí un cierto estereotipo de que la gente que se va a vivir a estos nuevos vecindarios, digamos, intenta romper con su lugar de origen y con su clase, ¿no? Digamos como que se aburguesan o se acomodan. Y en realidad lo que yo encontré eran como discursos muy contradictorios que al final de lo que estamos hablando es de cómo la gente en este contexto intenta, con las posibilidades que tiene, mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Y esta era un poco la opción que había encima de la mesa para estos hijos e hijas de esos barrios pues, antiguos. súper interesante porque también hay un apunte de, no sé, de casi de expulsión de sus barrios de origen por las circunstancias que sean o por la propia falta de vivienda. Y has percibido, no sé, procesos de desclasamiento, es decir, gente que pese a tener orígenes humildes, barrio obrero, extrarradio, digamos que tienen este tema de la clase media aspiracional de alguna forma y que se refleja en los sitios donde eliges vivir, por ejemplo, donde eliges o donde puedes. Pues justamente lo que yo encontraba era esto, que una contradicción muy, muy importante en torno a este tema que nos obliga, digamos, como a salir de del cierto estereotipo que tenemos de lo que es o lo que tiene la gente en la cabeza con el mejorar socialmente, ¿no? Mm, Yo me encontraba estos discursos muy contradictorios de doble pertenencia con el barrio y con el contexto social, y en ningún caso, como esta idea que tenemos de una huida fuerte de un barrio o una adhesión fuerte a la clase media. Había discursos todo el rato muy contradictorios. Por ejemplo, las vecinas me decían al mismo tiempo
Hay que ver qué pobres que somos, que me tengo que teñir el pelo en casa porque no tengo para ir a la peluquería todos los meses. Mm. Y al mismo tiempo me decían, no, porque somos una clase media muy privilegiada, porque mira qué bien vivimos, ¿no? Ya. Había una contradicción muy importante y sobre todo se ponía siempre la idea de la vivienda y el barrio como un medidor de clase social o de estatus, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues porque en el Estado español, efectivamente, el peso que tiene tan fuerte el mercado inmobiliario y la falta de políticas de vivienda pública que hemos tenido ha hecho que para, sobre todo para las clases menos pudientes, para las clases trabajadoras, el tener una vivienda en propiedad, el conseguir una vivienda en propiedad y el ir mejorando a través del barrio, porque el barrio te da acceso a Mm. determinados recursos, sea como una de las garantías o de las fuentes fundamentales como de mejorar su calidad de vida, ¿no? Porque el trabajo y el salario cada vez nos da menos oportunidades para mejorar nuestra calidad de vida o para vivir mejor, ¿no? Mm. Entonces, de ahí esta conexión tan importante que tenemos en nuestro país entre la vivienda ahí donde se ubica y el barrio y las posibilidades que la gente tiene para vivir un poco mejor, ¿no? Claro, ¿no? Que es muy habitual. Antes era muy habitual la pregunta ¿dónde vives? Vamos, yo creo que Eso es. tengo la sensación de que en Santander sobremanera, pero bueno, puede ser sesgo. Ahora ya empieza a ser propiedad o alquiler, ¿no? Quiero decir que ahora ya el acceso a la vivienda se está trasladando ahí. No sé, ¿cómo estás viendo a la luz de las conclusiones que sacas? No sé, tendencias o lo que estés viendo con el tema de, bueno, de la crisis de vivienda que hay, del acceso al alquiler, de los procesos ¿no? de turistificación, que es la evolución de la gentrificación actual. Es decir, por ejemplo, pues entiendo que posiblemente en esas zonas no fueran zonas de pisos turísticos, pero posiblemente en los lugares de los que viven sí. Quiero decir, en una zona residencial a lo mejor no, pero el Carabanchel, quiero decir que en Madrid los procesos de pisos turísticos están llegando, bueno, si es que en Santander los hay quiero decir, en Santander hay viviendas turísticas en Astillero y en Camargo, por poner un ejemplo, que es una cosa que sorprende, Ujú. pero claro, habiendo coche, pues donde sea, claro. Claro, yo creo que el elemento en común que hay bajo todas estas dinámicas que se dan, como dices, en lugares distintos de la ciudad y parece que están desconectados, es justamente que están extremadamente conectados. ¿Y en qué punto se conectan? Pues cuando entendemos la ciudad o el urbanismo como un espacio o un lugar eh, mercantilizado, ¿no? Para Mm, sacar beneficios o para sacar rentas, pues para el mercado inmobiliario o para las empresas. Es decir, cuando entendemos las ciudades como un espacio de beneficio o mercantilizable y no como un espacio de vida para los vecinos, para las vecinas y para los habitantes, ¿no? Entonces, vemos que en este caso del boom inmobiliario con estos nuevos barrios, lo que había era un interés muy fuerte del mercado inmobiliario en construir, urbanizar y en que la gente se endeudara para comprar esas viviendas, ¿no? Y luego mm, pasó todo lo que pasó con el estallido de la burbuja. Y estos procesos que estamos viendo en el centro de la ciudad, de conversión a viviendas turísticas, de expulsión y transformación de los centros urbanos, tienen que ver también con utilizar el espacio como una mercancía y no como un lugar de vida, ¿no? Entonces, evidentemente hay muchas cosas que podemos hacer, otros urbanismos y otras ciudades son posibles, pero tal vez uno de los primeros pasos y de los más urgentes sea la cuestión de la vivienda. La cuestión de la vivienda atraviesa todos estos mm, procesos. En nuestro país apenas hemos tenido políticas de vivienda pública y vivienda en alquiler, ¿no? Entonces, creo que es necesario más que nunca regular el mercado del alquiler, regular los precios, para que sea posible y deseable de alguna manera vivir en alquiler y tener una vida digna. Y también construir vivienda pública y vivienda social. Somos de los países de Europa con menos porcentaje de vivienda pública y vivienda social. Es irrisorio, ¿no? De mm, hecho, la mayoría de viviendas públicas que se construían eran viviendas con acceso a la compra, ¿no? mm, Entonces, la cuestión de la vivienda creo que se puede atajar con medidas que están aquí y ahora y que son como relativamente fáciles y asequibles y que iría, digamos, asegurando que esta ciudad sea un poco más vivible en el barrio en el que estemos, ¿no? ujú. Desarrollas tu investigación en Madrid, desarrollas tu trabajo académico en Barcelona, es decir, son dos megaciudades, más al hilo de las actuales, pero son dos modelos también distintos, ¿no? ¿Qué diferencias percibes? Y si nos lo puedes llevar un poco
a Cantabria, digamos, bueno, a Cantabria todo termina llegando un año después, 2 años después de las grandes tendencias, ¿no? Pero ya, pues eso, hay procesos, este verano ha habido procesos de turistificación en lugares insospechables, bueno, hay una preocupación tremenda por el acceso a la vivienda en localidades pequeñas, el impacto de un piso turístico hace más daño. Si hay 100 pisos turísticos pues en una localidad mediana, pues es un impacto muy grande. Entonces, está pasando todo esto ahora por aquí, pero bueno, no sé cómo ves los procesos que están pasando allí, bueno, qué nos puedes sacar de conclusiones respecto a lo de aquí. Además, hay que pensar, por ejemplo, en los modelos de la Lisal, donde se va a construir también vivienda como en una proporción muy alta, etcétera. Ujú. Eh, bueno, pues efectivamente, en el caso del turismo, el caso de Barcelona y de toda la costa del Mediterráneo es un poco diferente a Madrid o a Cantabria, porque en las especializaciones que tuvieron en el capitalismo español, digamos, cada región o cada zona del país ocupó un lugar diferente, y en el caso de Barcelona, bueno, de Cataluña y del Mediterráneo, tuvieron una inserción muy importante como territorio turístico, ¿no? Y de recepción de turistas, que fue fundamental eh, también en la época del desarrollismo, en la época en la que se empiezan a instaurar estas políticas de vivienda muy centradas en la compra de propiedad privada. Pues este rol que juegan las zonas turísticas para atraer inversiones o capitales extranjeros también va a ser muy importante para urdir ese capitalismo que nos lleva hasta aquí, ¿no? Entonces, en el caso de Cantabria, creo que esto es un poco diferente, pero efectivamente desde los últimos años, y tal vez sobre todo desde la pandemia del COVID, estamos viendo cómo es un territorio que cada vez tiene más interés turístico, y vamos llegando como a estos fenómenos de turistización, ¿no? Entonces yo creo que aquí evidentemente las herramientas o las soluciones pasan siempre por tener en cuenta como las necesidades concretas de los territorios, pero sí que creo que de alguna manera hay algo que están poniendo encima de la mesa, pues los movimientos de vecinos y de vecinas que ya se empiezan a articular en cada una de las ciudades, y es que es insostenible este uso tan extractivo de los territorios, de las ciudades y de los recursos, ¿no? Ujú. Que no es sostenible para vivir en ellos, y que no es deseable porque finalmente los acabaremos destruyendo, ¿no? Bueno, el malestar de Entonces, que las ciudades que dice Jorge. claro, claro, finalmente nos acabamos como cargando el atractivo y la belleza de estos espacios como naturales, urbanos, culturales, si los empezamos a llenar de visitantes, ¿no? Entonces, que tenemos que empezar a desarrollar políticas públicas que controlen estos procesos y que también nos aseguren una calidad de vida en el tema de vivienda, recursos públicos para las personas que los habitamos, ¿no? Una última digamos, con perspectiva de género, porque es una parte muy importante de tu trabajo y a lo Ujú, mejor la pregunta está sesgada, ¿eh? A veces cuando se habla de perspectiva de género, enseguida se va el pensamiento, en el urbanismo digo, se va el pensamiento a las cuestiones de seguridad, ¿no? A las cuestiones de ujú, alumbrado, puntos violetas, puntos seguros, pero en tu conversación se desprende más la importancia de los cuidados y la hostilidad que supone el día a día para alguien que lleve, digamos, la carga mental de los cuidados, de la familia y demás, ¿no? Es un poco, bueno, quería verlo por ahí. ujú. Sí, esto es muy, muy interesante. Cuando hablamos un poco de los retos del urbanismo feminista o de las perspectivas feministas en el urbanismo, yo creo que hay que tener como varias cosas en cuenta. Por un lado, es esto que te comentaba de las tareas de cuidados o las tareas reproductivas que normalmente ejercen las mujeres en la vida cotidiana, y que las ciudades no están pensadas ni están diseñadas para eso, ¿no? Normalmente están pensadas desde una lógica como productivista del trabajo, de un sujeto como individual, sin cargas, sin responsabilidades, sin necesidades de cuidados y sin vulnerabilidades, ¿no? Porque luego somos cuerpos como vulnerables y nos pasan cosas, vamos en silla de ruedas, estamos embarazadas, estamos enfermas. No podemos conducir porque no vemos bien o porque somos mayores, ¿no? Entonces se trata un poco de pensar de otra manera la ciudad para estas necesidades de cuidados que tenemos todas las personas, y sobre todo para los sujetos que se encargan de desarrollarlas, que son las mujeres, ¿no? Y en esto que comentabas de la seguridad, yo creo que
ha habido algo como un poco pernicioso, contradictorio en algunas de las reivindicaciones feministas porque han terminado derivando en mayor policialización, Ya. mayores dispositivos de seguridad y finalmente un mayor control en el espacio público, entendido desde la perspectiva casi como policial y no desde otra perspectiva que yo creo que es más interesante, ¿no? Que es la comunitaria. Mm, Y explico esto. Había una urbanista feminista muy famosa, Jane Jacobs, que ella analizaba en uno de los libros que, bueno, que tiene ya muchos años, cómo en las zonas urbanas en las que no hay pequeño comercio, no hay comunidad, no hay vecinos y vecinas, no hay, digamos, como ojos o control de comunitario que nos esté cuidando, ¿no? Que nos mm, esté como arropando en el espacio, porque son zonas muy individuales. Entonces creo que ante estas ideas como de inseguridad y de miedo, pues igual nos viene bien pensar que si generamos espacios públicos que sean más habitables y más comunitarios y que haya más ojos y más cuidados, van a ser espacios de mayor calidad y más disfrutables para todas las personas, ya sean mujeres o cuerpos o situaciones vulnerables, ¿no? ujú. Pues interesante todo. ¿Alguna cosa que quieras apuntar o que veas que no te hemos preguntado? Bueno, pues, Bueno, no, solamente terminar con la idea que, bueno, que yo creo que es un poco con la que terminamos siempre que hablamos de urbanismo, y es que si efectivamente desde arriba se están haciendo ciudades que utilizan el espacio como una mercancía y siempre al beneficio de, bueno, pues de las lógicas, ¿no? Capitalistas, que lo que nos queda desde abajo o desde los habitantes que vivimos en la ciudad es, digamos, pues organizarnos o estar un poco más en común o más cerca para intentar defender pues la ciudad desde abajo, ¿no? Desde las personas que habitamos y la vivimos, porque ganamos todas en estas otras maneras de construir barrios y ciudades. interesante, pues eso te tenemos el sábado a las 6:30 de la tarde. Siete Siete. de la tarde, 7 de la tarde, Centro Cultural Eureka, dentro de la programación habitual que hace este centro en la calle San Simón, que hace también mucho proteger el barrio. El barrio, ya verás, no, la zona ya te va a decir mucho de cómo ir avanzando la turistificación. De repente es una zona ya casi una extensión de Cañadío en entorno, eso no, es muy significativo todo al final. Así que nada, Ujú. te agradecemos muchísimo la conversación interesantísima sobre urbanismo, sobre ciudades, sobre cuidados y sobre mercantilización. Muchas gracias, Inés. Gracias a vosotros y a vosotras, ha sido un placer.